¿Sabías que las runas no solamente eran un método de escritura? Las runas en realidad eran herramientas de poder, de protección y de adivinación. Las volvas, las profetisas, en general tenían un rol crucial dentro de todo lo que era la cosmogonía nórdica. Para la magia nórdica ha sido un escenario bastante importante para la imaginación de la humanidad, que se ha prestado para crear grandes historias, grandes cuentos, pero a su vez también mitos y realidades, creencias completamente falsas. Hey, yo soy Resh y el día de hoy vamos a estar hablando sobre toda la cosmogonía nórdica y es un iceberg del paganismo nórdico. Acompáñame a ver estos mitos y realidades. El primer mito. Los vikingos portaban cascos con cuernos. Esta es una de las principales mentiras que se abordan en la cosmogonía moderna, sobre todo que se están moviendo mucho en redes sociales, en festivales modernos, en recreaciones históricas, pero es una completa falacia. Los vikingos, que ahorita vamos a hablar esto en el segundo mito, en realidad no portaban cascos con cuernos, en realidad portaban una clase de cascos, una clase de cabezales hechos de metal, que no tenían ningún fin ornamental, no poseían cuernos y su única función era la de proteger en combate el rostro de la persona que estuviera en el momento de la batalla o de la guerra. No poseían cuernos algunos, sino que esto fue tergiversándose gracias a Hollywood. El segundo mito. Todos los escandinavos eran vikingos, o siempre que hablemos del paganismo nórdico se va a hablar de vikingos. Esto también es una completa mentira. Cuando nosotros hablemos de los antiguos pueblos nórdicos o de las creencias nórdicas, no vamos a estar hablando de los vikingos única y exclusivamente. De hecho, los vikingos en realidad solo eran un pequeño fragmento de la gran población que existía. Cuando se habla del paganismo nórdico, hablamos de distintos pueblos nórdicos, que comprendían Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega, incluso llegando hasta Inglaterra, hasta Islandia, etcétera, etcétera. En realidad, los vikingos solamente eran una pequeña fracción de estas poblaciones. Decir que alguien era un vikingo era como decir que era un pirata. Realmente esa era su profesión o a lo que se dedicaban. No se refería única y exclusivamente a un pueblo. Los vikingos eran saqueadores, eran exploradores e incursionadores. Y por supuesto también llegaban a defender a su población. Pero no eran única y exclusivamente el único pueblo del cual se está hablando. El siguiente mito va más relacionado a una creencia ya más enfocada a una cosmovisión más judeocristiana. Se consideraba que los vikingos o que estos pobladores nórdicos en realidad hacían cierta clase de sacrificios, como si fuera un sacrificio en masa de humanos, cuando en realidad esto, nuevamente, es un mito que sale totalmente de la realidad. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, habían cierta clase de sacrificios y ofrendas que se realizaban a los antiguos dioses. Sin embargo, llegaba a ocurrir que si bien a lo mejor se capturaba algún enemigo, ese enemigo en particular se sacrificaba y se ofrendaba en honor a los dioses. Pero era una en 1.000.000 de veces. La realidad es que se ofrendaban más bien animales, se ofrendaban más bien frutas, se ofrendaban flores, se ofrendaba pan, se ofrendaba vino o principalmente se ofrendaba hidromiel, quesos, panes, etcétera, etcétera, granos, todo lo que fuera o estuviera al alcance de las mismas personas y que fuera algo que ellos mismos consumían, pero que tenía un mayor valor para ellos. Por lo tanto, se ofrendaba junto con joyas, oro, etcétera, etcétera, a los diversos dioses. Pero como tal, un sacrificio humano era muy poco común dentro de esa época. El Ragnarok es visto como el final de todos los tiempos. Muchas personas incluso lo llegan a compaginar con el apocalipsis que se menciona dentro de la Biblia. Sin embargo, el Ragnarok no es una época de fin y ahí termina la humanidad. El Ragnarok es un ciclo nuevo. El Ragnarok nos habla de una nueva etapa en donde, sí, por supuesto, ocurren grandes tragedias como la misma mitología nórdica narra. Es decir, se desata el gran Jormungandr, deja de morder su cola. ¿Y qué es lo que ocurre? En ese momento, todos los mundos empiezan a tambalearse. Las raíces del Yggdrasil se sueltan de la tierra, digamos, y entonces esta estabilidad está totalmente desequilibrada. El caos empieza a gobernar por encima del orden. ¿Qué es lo que ocurre? Que Odín muere en fauces del gran lobo Fenrir. ¿Qué es lo que ocurre? Que Suna por fin es alcanzada por el gran lobo Skoll. En general ocurren varios acontecimientos que marcan el fin de una era, pero este fin no es un fin contundente, es un fin que marca un nuevo ciclo. Una vez que pasan los inviernos, una vez que
ocurre el fin de este orden, que hay un tiempo de calma y de reajuste, vuelve a surgir la vida. Surgen los dioses que sobrevivieron de Yggdrasil, vuelven a darle vida. Idun junto con las Nornas se encargan de restaurar las raíces de Yggdrasil, de darle nuevamente vida. Balder se encarga de ocupar el lugar de su padre Odín y reinstaurar un orden, una jerarquía y una estructura. Por tanto, el Ragnarok es el fin de algo, pero que va a dar un nuevo comienzo, va a dar pie a una nueva era, a una nueva estructura, a un nuevo orden. El Ragnarok, entonces, no es un apocalipsis en donde termina la humanidad y punto. Es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. El siguiente mito es que la religión nórdica se basa completamente en la muerte, la destrucción y la guerra, que es un mito totalmente errado. Es eso, un mito. Realmente la mitología y todo lo que es la religión nórdica están completamente ligados y son aspectos fundamentales para la espiritualidad de estos pueblos. Lo que ocurre es que dentro de este panteón nórdico, que así es como se le conoce al conjunto de dioses que corresponden a una cultura en específico, existen distinta clase de dioses. Encontramos dioses vinculados al amor, dioses vinculados a la fertilidad, dioses vinculados incluso a la juventud. Existen dioses que abordan distintos aspectos que no solamente están ligados a lo que es la destrucción, a lo que es la muerte o a lo que es la guerra. De hecho, esta cosmogonía tiene un fuerte vínculo con lo que son los ciclos naturales. Veneran y honran la vida en todos sus aspectos, principalmente dentro de la naturaleza, y se busca ir en sincronía con los mismos ciclos. Cuando es época de siembra, se busca que también uno siembre aspectos dentro de su propia vida. Cuando es época de recolecta, se busca que uno recolecte todos los frutos de lo que ha ido sembrando a lo largo de ese periodo respectivamente a nivel individual. Y en épocas como lo es diciembre, como lo es el invierno, resguardarse para trabajar en uno mismo. Todo está completamente ligado con la naturaleza y los dioses mismos están ligados a esa misma naturaleza. Por lo tanto, no solamente es que por supuesto sí hay dioses de guerra, sí hay dioses de muerte, como lo pueden ser Thor, como lo puede ser Hel, como lo son los mismos gigantes. Sin embargo, no todo es eso. Todo depende desde la óptica y la perspectiva con lo cual lo trabajes y lo entiendas. Mito número 5. La brujería nórdica es completamente oscura, es maligna y es satánica. Bueno, no hay nada más errado que esta afirmación. La brujería nórdica, si bien es un sustento bastante importante para la espiritualidad nórdica y está ligado con la mitología, como lo veíamos en el mito anterior, no es algo satánico, porque para empezar ni siquiera se habla de una entidad satánica o, que es lo mismo, Satán. En esta cosmogonía no existe eso, no existen demonios, que a lo mejor se haya creado en tiempos modernos, gracias a la New Age, una vertiente que le da, digamos, ese atributo a los gigantes, en donde básicamente se vuelve una clase de luciferismo nórdico, pues ya es algo totalmente distinto. Realmente la brujería está centrada en aspectos más esenciales, como lo es el trance chamánico, como lo es el conectar con los espíritus de los ancestros, con los espíritus de la naturaleza y por supuesto con la energía de los mismos dioses. Para hablar de brujería nórdica tendríamos que hablar de dos vertientes, que es la magia Seidr y la magia Galdr, que ambas están vinculadas con el trabajo rúnico, con el trabajo de la magia rúnica, a través de cantos, a través del trance, a través incluso obviamente del consumo de ciertas sustancias, de ciertas plantas que nos van a favorecer o inducir más fácilmente a través del trance. Pero la finalidad es reconectar, sanar y por supuesto también tener una clase de guía de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Pero nada más erróneo que hablar de un satanismo o de cuestiones satánicas. Sí, claro que hay maleficios, claro que hay maldiciones, claro que hay magia y brujería negra, como en todas las culturas, como en todas las creencias, incluso dentro del mismo catolicismo hay maldiciones. Pero no por eso se está hablando de que sea algo satánico o algo del demonio o algo que te va a mandar directito al infierno, porque para empezar, ni siquiera hay un infierno. Vamos a hablar ahora de las runas. Muchas personas piensan que otro mito es que las runas son algo maligno o que son sumamente peligrosas, que en cuanto tú uses las runas o que alguien te haga una lectura de runas, estás abriendo portales y estás permitiendo nuevamente que entren energías demoníacas o cuestiones similares, cuando nada que ver. En realidad, las runas son símbolos, como ya lo habíamos mencionado, poderosísimos. Son herramientas mágicas que tienen un gran poder dentro de sí mismas. Las runas, como hemos visto en otras ocasiones, tienen tres cuerpos. Tienen cuerpo, tienen mente o voz y tienen alma. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo es la forma en la cual están escritas las runas. Su mente
o su voz, es cómo es que se pronuncian las runas, cuál es la forma de cantarlas e invocarlas. Y finalmente, su energía o su alma. ¿Qué es lo que contiene esa runa energéticamente? Por ejemplo, la runa Fehu nos va a estar hablando del ganado, por lo tanto, nos habla de abundancia, nos habla de riquezas, nos habla de prosperidad. La runa Wunjo, por ejemplo, nos habla de la alegría, nos habla de la felicidad, nos puede hablar incluso de la misma infancia, de la pureza que posee un niño, de ver las cosas con asombro como lo hace un niño, de ver la vida con alegría como lo hace un niño. La runa, por ejemplo, Ansus, nos va a estar hablando literalmente de la comunicación con los dioses, de la conexión con los mismos dioses, de Odín mismo, de las señales, de los mensajes, de todo lo que sea vinculado a lo divino, a la espiritualidad, etcétera, etcétera. Cada una de estas runas va a tener una energía específica, una energía dedicada a cada una de ellas. Por ello, hay que estudiarlas a fondo porque es el primer paso para poder hacer la magia nórdica, para poder trabajar con la brujería nórdica, porque utilizamos la magia rúnica. De ahí ya viene la magia Seider, de ahí ya viene la magia Galdar e infinidad de cuestiones que vienen detrás. Pero no hay nada vinculado a cuestiones peligrosas. Lo peligroso es no saber utilizar estos conocimientos y aún así usarlos. Eso sí es peligroso. Ahí sí abres portales, ahí sí haces cosas erróneas que te pueden afectar energética, física o mentalmente. Entonces, siempre hay que investigar antes de hacer cualquier cosa. Volviendo nuevamente a esta parte del satanismo y de ver esta magia como algo satánico, vamos al mito número 8. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas piensan que los rituales eran cuestiones satánicas, que los rituales involucran forzosamente el sacrificio y derramamiento de sangre y que esto va a abrir portales y vas a tener a una entidad aquí casi concediéndote los deseos, pero a cambio de tu alma, cuando nada que ver. Los rituales, como ya lo mencionamos, se llevan a cabo en bloods, en ceremonias. ¿Qué quiere decir esto? Se reúnen un círculo de creyentes o uno mismo como practicante solitario y enfrente del fuego o enfrente de un altar se invoca a las deidades. Se les hacen las ofrendas como lo pueden ser, como ya lo mencionamos, ¿no? Pan, bebidas alcohólicas, específicamente hidromiel, como lo puede ser incluso las frutas, puede ser carne. Va a depender mucho del tipo de deidad con la que vas a trabajar, el tipo de ofrendas que le vas a dejar respectivamente. No va a ser lo mismo trabajar con Freya que trabajar con Odín. Con Freya a lo mejor sería más recomendable usar flores, a lo mejor sería más recomendable usar joyería, a lo mejor sería más recomendable utilizar incluso mismas piedras como lo es el ámbar, que sabemos que para ella es algo preciado gracias a su collar, etcétera, etcétera. No va a ser lo mismo trabajar esto con ella a trabajar, por ejemplo, con Odín. A Odín, por ejemplo, lo ideal sería dejarle hidromiel, lo ideal sería dejarle runas, sería dejarle incluso una lanza o una daga. Pero eso va a depender de tu intención al momento de hacer el trabajo mágico, al momento de hacer el trabajo ritual. Y hay rituales de todo tipo. De protección, rituales de limpieza y de purificación, rituales únicamente de invocación para poder sentir más cerca la energía de ese dios si es que tú sientes una gran fe hacia alguien en específico, rituales incluso de fertilidad si es que quieres tener un hijo, rituales de unión para unir a la familia, para unir al clan, para unir a tu círculo, rituales sí también de transición y de paso, como lo es por ejemplo cuando un niño deja de ser niño y pasa a ser a un adulto, o por ejemplo cuando una pareja joven acaba de tener a un niño. Por supuesto que existe un rito de paso en donde se presenta al niño ante todo el clan y se le da un nombre y se asigna bajo la bendición de que Dios está. Ritos de paso cuando, por ejemplo, el adolescente deja de ser adolescente y se convierte en un hombre. Cuando la jovencita deja de ser jovencita y se convierte en una mujer. El rito de paso cuando se unen una pareja, un hombre o una mujer y una mujer, o un hombre y un hombre, en tiempos, adaptado a tiempos modernos. Cuando se unen es otro ritual de paso. Y el último ritual de paso que encontramos es precisamente el de la muerte. Cuando alguien fallece, se le hacen todos los ritos adecuados para que su alma pueda trascender hacia respectivamente el salón al que vaya a ir. Si a lo mejor era en vida un devoto de Freya, va a ir al salón de Freya. Si a lo mejor era un devoto de Odín, en dado caso, y era un guerrero además, va a ir al famoso Valhalla. Va a ir a lo mejor al salón de Hel, va a ir a lo mejor al salón de Frey, al salón de Thor, respectivamente, dependiendo nuevamente de con quién estaba más arraigada su fe.
En general, con lo que pudimos ver a través de los últimos mitos, podemos darnos cuenta que gracias al cristianismo y a esta conversión que ocurrió, se lograron grandes alianzas. Precisamente es que los germanos pudieron de cierta manera sobrevivir gracias a esas alianzas, pero también contrajo ciertos contras. Lo que ocurrió es que muchas prácticas, muchas creencias, muchos rituales quedaron totalmente sepultados en el pasado, y como estas culturas no era como que sus conocimientos los fueran registrando o los fueran escribiendo, literalmente se compartían de boca en boca. Lo que ocurre es que van quedando olvidados, se van perdiendo con el tiempo, y lo que nosotros hoy en día sabemos solamente es una pequeña fracción de las pocas reconstrucciones que se han podido hacer con base en los hallazgos arqueológicos e históricos. De hecho, esto nos lleva al siguiente y último mito. Muchas personas piensan que toda esta cosmogonía tiene sus bases más antiguas en Islandia. Sin embargo, no es así. Las verdaderas bases se encuentran en Alemania, antes conocida como Germania y mucho antes conocida como Jutlandia. Es de este punto en específico de donde empiezan a dispersarse todos estos pueblos nórdicos y empiezan a hacer distintos asentamientos a lo largo de Europa, teniendo una sola cuna: Alemania. Y bien, chicos, hasta aquí ha llegado nuestro video del día de hoy. Hemos desmitificado bastantes creencias falsas, bastantes mitos erróneos o tergiversados, y nos hemos dado una ligera visión de lo que realmente es la tradición y la religión nórdica germana. Si te interesa conocer más a fondo sobre qué es el Seder, qué son las runas, qué es la magia Galder o mucho más, te invito a seguirme en este canal, a suscribirte, a darle like y por supuesto a mantenerte atento a los siguientes videos que estaremos subiendo. Van a haber videos informativos, meditaciones y mucho más, así que no te lo puedes perder. Yo soy Resh, voy a estar aquí esperándote y seguiremos juntos en este sendero hacia tu propia espiritualidad. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Bye.